Lunes a viernes, de 6 a 9, momento de Buenas Razones. Nacho Riverol, hasta las 9 en la 2x4. Nosotros comenzamos siempre con Diego Barovero sobre temas de historia, de cultura, por la Fundación Impulso y demás. Y hoy es un día muy particular, porque bueno, en general en la 2x4 recordamos los nacimientos, pero cuando un gran artista se va de gira, y cuando ese artista es nada más y nada menos que el hombre por el cual hoy mucha gente va a La Boca, a la República de La Boca, a conocer su lugar, que es un museo, a pasear por lo que fue parte de los motivos, o del motivo de su arte, de su pintura, extendida mundialmente, amerita que hablemos con el doctor Diego Barovero, vicepresidente del Instituto Yrigoyeniano y de la Fundación Impulso, sí, que tanto hace por el arte, para hablar de Benito Quinquela Martín, nada menos. Diego, buen día, ¿cómo estás? Hola Nacho, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todos? Bien, muy bien. Un gusto escucharte y hablar contigo. Lo mismo digo. Bueno, ¿qué podemos decir que no se haya dicho, no? ¿Qué podemos decir? No podemos ser originales cuando hablamos de Quinquela. Claro, pero pero está bien que hablemos porque no solamente es un homenaje, sino es hablar de su legado, que es tan importante, ¿no? Nosotros, los boquenses, o quienes estamos vinculados a las instituciones artísticas, sociales, culturales del barrio, tenemos además una deuda de gratitud enorme con la figura de Quinquela. Quinquela es, de alguna manera, el alma mater del barrio de La Boca y de lo que fue también todo una escuela de arte, aunque no sea, digamos, técnicamente o académicamente reconocido como tal. Quinquela fue inspirador de artistas, supo nuclearlos, supo dar un puntapié para empezar algo diferente. Lo que definió Quinquela fue un modelo distinto desde el mundo de las artes plásticas, ¿no? El modelo de una pintura comprometida con la realidad, con el trabajo, con la vida cotidiana, y además con un uso de los colores, con una definición de colores. Vos fíjate, estamos cumpliendo 41 años desde su último viaje, como decías vos recién, la gira. Y él dijo, por ejemplo, que el color nunca muere y que él entre colores estaba seguro que seguiría viviendo. Mirá qué acertado. Él sigue viviendo entre colores. Vos no te puedes olvidar nunca de Quinquela, con sus obras, con su pintura, en el barrio, estando en el museo, o paseando por Caminito, o por todo ese complejo de la Ribera que él le legó a la ciudad y a su comunidad, y donde hoy florecen escuelas donde estudian jóvenes, o el hospital odontológico, el teatro de la Ribera, el mismísimo museo, escuela museo, donde él en los pisos superiores tenía su taller y vivienda. Por eso digo, Quinquela sigue viviendo en la obra y en los colores, pero además a Quinquela le tocó hacer frente a unas situaciones diferentes a la de muchos pintores que tenían la bendición de ser preferidos de la academia. Quinquela luchó contra todo eso desde una posición de debilidad, porque él provenía, vos sabés que él era un niño huérfano, fue adoptado por una familia, él debió trabajar para sostener, también para colaborar en el sostenimiento de esa familia, pero eso no fue óbice ni obstáculo para que él desarrollara una vida de artista comprometido. O sea, él podía trabajar, y esta era la característica de los pintores de La Boca de esa época, de la zona sur, de ambas márgenes del riachuelo. Eran hombres que pintaban por placer, no para enriquecerse, no para vender obras, y debían trabajar porque cotidianamente trabajaban en las actividades portuarias o las actividades navieras o en las actividades ligadas a la vida del puerto de Buenos Aires o de ese puerto de La Boca, que ya no era el puerto principal, pero que todavía, por varias décadas más, siguió funcionando como puerto. Y el puerto y el riachuelo y la ribera fueron motivo de sus obras, de su inspiración cotidiana. Diego, disculpa, viste que todos pensamos que sabemos mucho de Quinquela o de artistas y a veces no sabemos nada. Preguntas bien, por ejemplo, las obras de Quinquela, ¿dónde están? ¿Están todas en el mismo lugar? ¿Hay obras fuera del país? ¿Qué valor tienen las obras de Quinquela? ¿Cómo se va Quinquela de gira?
que con una mano atrás y otra adelante o con mucho dinero? No, Quinquela tiene obra en todos lados. Eso lo sensacional de Benito Quinquela Martín también tiene que ver con eso, porque él deja un patrimonio muy importante en el Museo Quinquela Martín. No te sabría decir exactamente la cantidad de obra que hay en el museo, pero él además supo donar obra a muchos otros museos argentinos, a muchísimas instituciones argentinas. Te voy a dar dos ejemplos claros. Boca Juniors y River Plate tienen museos, tienen obras, murales de Benito Quinquela Martín en sus sedes, y además en otro tipo de instituciones. Por ejemplo, en una de las oficinas del palacio, no del palacio que conocemos de Aguas, de la calle Corrientes, sino en el de la calle Marcelo T. de Alvear, hoy que funciona como sede de tribunales. O sea, hay obra de Quinquela en muchísimos lugares, acá y en el exterior, y cuando él se va a esa primera gira brillante que desarrolla en los años 20, no se va con una mano atrás y otra adelante, porque un presidente como Marcelo T. de Alvear, qué raro, ¿no?, llega a entender y comprender el valor de darle un empujón a un artista de esas características y que sea conocido en el mundo. Alvear, que era un hombre de una profunda cultura y de una visión, era un hombre mundano, conocedor del arte, conocedor de las artes, y lo designa con un cargo diplomático en el consulado argentino en Madrid para que pudiera tener un sueldo que lo sostuviera durante su estadía en Europa, donde pudiese pintar, hacer exposiciones, hacer giras y hacerse conocer en las capitales del arte mundial. Dos fenómenos. Bueno, él siguió tanto tiempo a su esposa, ¿no? Alvear seguía claro, nada menos que a Regina. Compró un teatro una vez, ¿te acuerdas cuando compró todas las... Miraba a Regina para escucharla a él solo en el teatro donde ella se estaba presentando. Pero vos fíjate otra cosa de Quinquela. Quinquela, de Alvear a Perón, trató a todos los presidentes argentinos. Nadie puede decir si Quinquela fue partidario de uno o de otro. Lo que todos sabemos es que todos fueron partidarios de Quinquela, porque todos lo respetaron, lo apoyaron, lo ayudaron. Ninguno pretendió usarlo a Quinquela, muy por el contrario, porque Quinquela lo que anteponía era el beneficio de la comunidad. Entonces él era un embajador del pueblo boquense y de las artes ante los presidentes. Lo que Quinquela consiguió, lo consiguió por su propia genialidad. Y esto ni hablar si nos ponemos a comparar a Quinquela como, digamos, como un inspirador de cosas que después se pusieron de moda, como el gran muralismo mexicano, o también como los happenings, ¿no es cierto? ¿A quién se le podía ocurrir la genialidad de establecer ese museo al aire libre Caminito? Hay una obra que se considere la mejor obra o la obra más importante de catálogo de Quinquela. Eso a lo mejor hay que consultarlo a un crítico de arte que te lo pueda llegar a decir desde la concepción académica y de los estudios. Yo creo que no, yo creo que Quinquela tiene etapas. Hay etapas, vos te das cuenta con el uso de los colores, con las definiciones de las figuras, con los motivos de pintura. Quinquela es un artista extraordinario y que desde que arranca hasta el final de su vida no se traiciona nunca a sí mismo. Es capaz de pintar, yo creo que pinta como Gardel, cantaba cada día mejor. Quinquela pintaba cada día mejor, y Quinquela lo que tiene son etapas en las que a lo mejor cambian los tonos, cambia el color, cambian los motivos de inspiración, pero en general Quinquela fue capaz de pintar la realidad que lo rodeaba. La aldea, él pintó la aldea, pero también fue capaz de pintar un sueño, capaz de pintar una utopía de una ciudad futura. Él fue un realista, ¿no? Es decir, el realismo, claro, ¿no? Claramente. Ahora, pregunta rara, ¿hay una obra, cuál es la obra más pequeña? ¿Conocés? Porque ahí me parece que está lo extraño de Quinquela, ¿no? No, alguna obra pequeña de Quinquela hay, se pueden encontrar. El Museo Quinquela es una maravilla, es una de nuestras mejores casas artísticas, está muy bien curada, muy bien dirigida, desarrollando una excelente labor, digamos, de difusión y de promoción
de la obra y el legado de Benito Quinquela Martín. Hace muchos años que está trabajando muy bien. Su actual director es el licenciado Víctor Fernández, un amigo, trabaja excelentemente bien, rodeado de un equipo profesional muy serio, y todos los que estamos vinculados a la actividad cultural del barrio de La Boca compartimos con ellos actividades de nuestras agrupaciones, de nuestras asociaciones, porque entendemos también que el espíritu que Quinquela animó en todo su accionar en el barrio de La Boca era el de la solidaridad y la fraternidad entre personas, entre artistas y entre instituciones. ¿Se sabe hasta cuándo pintó él? Y él pintó hasta el final. Él murió el 28 de enero de 1977, es decir, hace 41 años. Pintó su propio ataúd, el ataúd colorido, donde él fue velado. Se hizo la misa del cuerpo presente en la iglesia de San Juan Evangelista y transportado por un autobomba de los bomberos voluntarios de La Boca, fue llevado al panteón de artistas de la Chacarita. Esa fue su última obra. Pero yo creo que Quinquela, aún habiéndose ido físicamente, siguió pintando en un montón de cosas, en un montón de acciones, en un montón de ideas que quedaron impregnadas en la gente del barrio. Por eso cuando hoy se restaura Caminito, cuando hoy se restaura el complejo quinqueliano, cuando hoy renace una agrupación como Gente de Arte y Lucha y Impulso, de la que él fue uno de los primeros impulsores o benefactores y socios, cuando en La Boca se celebra un carnaval o la noche de San Juan, que se hacía esa famosa quema de un muñeco enorme, magnífico, por lo general donado por un artista, bueno, ahí Quinquela demuestra que sigue estando vivo y sigue estando con nosotros y nos sigue inspirando y nos sigue acompañando. ¿Qué dicen sobre su legado? El legado de Quinquela es el color, es el arte, es el compromiso con la vida artística, pintar cada vez mejor, sentir la pintura como una expresión del espíritu humano. Y todo eso se va a ver en cualquier obra de Quinquela. Yo sostengo que no hay obra de Quinquela que no conmueva, aún la más sencilla, aún un dibujo a lápiz en un folleto de la escuela, como va a haber muchísimos que se encuentran en la escuela donde era la escuela museo, que han quedado bocetos de él, o las aguafuertes, los grabados, o las telas, o los murales, los chapadur. Toda esa obra de Quinquela conmueve, de alguna manera esa obra moviliza, porque expresa la vida humana. ¿Esos motivos los veía o los memorizaba y después los llevaba a alguien? O sea que tu pregunta es extraordinaria, porque además me retrotrae a conversaciones de muchos años con queridos amigos que también eran cultores de la obra de Quinquela, pero por supuesto conocedores de su obra y conocedores de arte, de la pintura, de las escuelas de pintores, y muchos decían que Quinquela veía más de lo que realmente veía. Eso es, ahí está, Quinquela claro. pintaba también lo que soñaba, sí. Pintaba lo que deseaba. Por eso yo te decía lo de la utopía, pintaba la ciudad, pintaba su pueblo, pintaba su aldea, pero también pintaba el futuro, pintaba o lo que quería ver esa pujanza, ese desarrollo, claro, ese bienestar, y por eso también por momentos pintaba cosas tremendas. Los incendios de La Boca eran tragedias, las inundaciones boquenses, la expresión de los personajes de sus aguafuertes en inundación, son expresiones de tragedia, trágicas, porque eran situaciones desgraciadas que vivía el pueblo boquense y que él compartía porque él era parte de ese pueblo. Este lugar que vamos tan querido, el bar, nos contaba el hijo del dueño, cómo era la actividad de ese bar en la época de prosperidad y de mucha actividad de La Boca. Vemos lo que es hoy, ¿no? Pero digo, él soñaba con que eso no se apagara nunca, que esa prosperidad, que esa actividad, digamos, fervorosa de La Boca, ¿no? Vos te referís a la buena medida cuando vamos a lo de Tonia. Impresionante. Él nos contaba cuántos barriles por día vendían de cerveza, por ejemplo, y cuántos claro, porque había una actividad de un puerto. Nada menos. A las 4 de la mañana, si no tenían abierto, ya les golpeaban la cortina metálica porque ya estaban llegando los primeros estibadores, la gente que llegaba a trabajar al puerto y necesitaban tomar un desayuno o una ginebra, y ya antes de ir a trabajar pasaban a darse coraje y a tomarse un traguito. Es verdad. Bueno, eso es lo que pintaba y lo que soñaba Quinquela.
la prosperidad, el desarrollo y la pujanza del puerto que le dieron a La Boca la grandeza y el desarrollo enorme que tuvo el barrio en aquellos años, y que luego lamentablemente por el paso del tiempo y por el cambio de las circunstancias, al desaparecer la actividad portuaria también le trajo muchos problemas a La Boca, que sin embargo conserva ese atractivo turístico típico de lo autóctono, ¿no es cierto? No quiero decirlo pintoresco porque sería reducirlo. Hay gente no me gusta La Boca es pintoresca. Pintoresco no, La Boca es auténtica, La Boca es única. No copia a nadie, no se parece a nada ni a nadie. La última, quien no haya ido al museo, horarios, hoy puede ir, digamos, ¿cómo es lo del museo? Los lunes es el día, como todo museo, el día lunes está cerrado. Los demás días, de martes a domingo, a partir de las 11 de la mañana hasta las 18, está abierto el museo, así que es una maravilla, es un regio paseo para hacer en este verano. Vos decís enero es muy largo, es verdad. Podemos acortar el mes de enero y el verano yendo a pasear a La Boca y precisamente a conocer el Museo Benito Quinquela Martín y a su obra en torno, en su derredor, en el Caminito y el resto de las obras que nos legó el gran maestro Benito Quinquela Martín. No, maestro, un abrazo, Diego. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. El doctor Diego Barovero, vicepresidente del Instituto Yrigoyeniano y de la Fundación Impulso. Usted también conoce mucho el barrio y el museo y la zona, ¿no?